Protagonistas, nuestras especies. Bueno, siempre estamos hablando de los peligros de extinción, las amenazas contra las especies. Ayer nada más estábamos registrando una noticia dolorosísima sobre una quema de panales de abejas en el departamento del Quindío. Pero en este caso nos comparte la Fundación Omacha lo que considera una buena noticia para evitar la extinción de la nutria gigante o llamada perro de agua desde la Orinoquia colombiana, y se refiere a un estudio sobre conservación de nutrias realizado por científicos españoles y colombianos. Uno de estos científicos es el biólogo Germán Garrotes, el líder del estudio para evitar esta extinción, y nos atiende desde Andalucía, en España. Profesor Garrote, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues lo escuchan en todos los rincones del país y esta es la radio que precisamente más se oye allí en esta zona de la Orinoquia colombiana, donde ustedes realizaron esa investigación. ¿En qué consistió? ¿Qué resultados alentadores les produjo este estudio? Pues sí, la verdad es que nos produjo unos resultados sorprendentes, ¿no? Ahora le cuento. Pues principalmente nuestro trabajo consistió en realizar un censo, principalmente un censo de estima de la abundancia de nutrias en la zona del río Orinoco, en el departamento a la altura del departamento de Vizcaya, obviamente, en Puerto Carreño, que incluía parte de la Reserva Natural Bojonawi y río Orinoco, sus afluentes y lagunas. Y la verdad es que nos sorprendió porque, bueno, yo ya había ido allí gracias a la Fundación Omacha a desarrollar otros trabajos, conocía la existencia de nutrias. La Fundación Omacha lleva una trayectoria grande de varios años trabajando allí también con nutrias y, bueno, el trabajo consiste en hacer recorridos por el río y cuando se localizan las nutrias, el trabajo es fotografiarlas, intentar fotografiar una mancha blanca, como un babero que tienen justo en la garganta. Esa mancha blanca es como nuestra huella dactilar. Es decir, no hay dos nutrias con la misma mancha. Una vez logramos fotografiar esa nutria con esa mancha, ya podemos diferenciarla y por lo tanto podemos individualizarla y por lo tanto podemos contar cuántas hay, ¿no? Y tras los primeros muestreos nos dimos cuenta que había un gran número de nutrias y pudimos ver que en total, en la área que muestreamos, unos 40 kilómetros del río Orinoco y tributarios, encontramos 30 nutrias, lo que implica unas densidades de 0,77, cerca de 0,8 nutrias por kilómetro, que es, digamos, como se dice las densidades de nutria, ¿no? Como se indican. Y curiosamente es de las mayores de Colombia, pero estamos viendo que es posiblemente de la mayor densidad de toda la cuenca del Orinoco, y estamos hablando de densidades tan cercanas a sitios tan emblemáticos como las del Pantanal brasileño, lo cual es de cierta importancia, máxime si tenemos en cuenta que en los años 70, debido al comercio de pieles y a su persecución, se extinguieron esa zona casi por completo y solo se podían encontrar en los tramos altos más remotos de los ríos y caños. Eso le iba a preguntar. La sorpresa que se llevan es porque se habían extinguido, porque eran muy perseguidas, nos dice usted, por el tema de la piel. Hoy en día, de todas maneras, ¿cuál es el riesgo para estas nutrias que están en el río Orinoco? ¿Cuál es la principal amenaza? Bueno, realmente la principal amenaza para estas especies, que son las mismas que prácticamente para todas las especies de los sistemas fluviales, tanto del Orinoco como del Amazonas. Por ejemplo, sucede lo mismo con los delfines, las toninas o los delfines rosas, los botos. Por un lado, en algunos sitios el conflicto con pescadores, el conflicto con humanos, obviamente. Tenemos a toninas o delfines y nutrias que comen pescado, por lo tanto ya tienen un conflicto con esas personas que van a aprovechar el mismo recurso. Es el mismo mecanismo que jaguares y ganaderos. Jaguar se come el ganado, entonces los ganaderos entran en conflicto y los matan por represalia, ¿no? Con las nutrias en algunas zonas pasa eso. Y luego, ya hablando en problemas, digamos, más globales, pero que afectan a estas cuencas de los ríos, son, por ejemplo, la sobreexplotación pesquera, teniendo en cuenta que son animales que comen pescado, obviamente,
cada vez hay más explotación pesquera, las capturas son cada vez menores. Esto va a ser un problema, obviamente, para pescadores, gente que se aprovecha y vive de eso, pero también para los animales que viven en el río y consumen esas presas para vivir. Y por otro lado, obviamente, todo lo que afecte a que disminuyan esas presas, como por ejemplo deforestación, pérdida de hábitat, y es muy importante también algunos aspectos como minería, que hacen que haya mucho mercurio en el agua, que la contaminación por mercurio sabemos que afecta también a la población humana, pero también afecta y se acumula dentro de los órganos de estos animales que están en el top de la cadena trófica, que se alimentan de otros peces, que esos a su vez acumulan el mercurio. Por lo tanto, estos animales superdepredadores, al igual que el delfín, son grandes acumuladores de este mercurio que luego les produce problemas a la hora de reproducirse y viabilidad a largo plazo. Una curiosidad, profesor. Dice usted que las nutrias pueden ser usadas como mascotas. ¿Cómo las usa la gente? Sí, bueno, realmente en las zonas rurales principalmente la gente usa de mascota casi cualquier animalillo que pueda agarrar. Pero sí que es muy tradicional lo del uso de mascotas, sobre todo de cría, ¿vale? El problema, tanto con nutrias, sucede con monos, sucede con otros animales, pero principalmente con esto, monos y nutrias. Cuando son pequeñas son fáciles de capturar. Imagínate si es una especie que en el agua es complicada de capturar, una grande, pero sin embargo las crías de pequeñas no se apartan mucho de la madriguera está en seco, ¿verdad? Entonces es fácil de capturar y bueno, son como muñequitos. O sea, si una nutria grande a mí me parece bellísima y es agradable, digamos, es un animal simpático, imagínate un cachorro, ¿no? Es como un cachorro de perrito. Y la gente los tiene y comercia con ellos, los vende, pero el problema es que ese animal, ese perro de agua, nutria gigante, se hace muy grande, madura, y no hay que olvidar que es un animal salvaje. Y entonces no es un animal para tener en casa. Empieza a crear problemas, obviamente, como un animal salvaje y grande que es y que no se puede educar. Entonces, en cuanto el animal tiene ya un año y medio, pues ya ese animal es un problema, o lo matan o lo sueltan, y es un animal que ha estado viviendo desde pequeño en cautividad, sin los cuidados adecuados, no sabe pescar bien. Entonces es un problema porque hay que readaptarlos al medio. Se puede conseguir, porque de hecho la Fundación Omasa lleva varios individuos que ha podido confiscar y ha podido liberar de nuevo, y esos animales han podido tener una vida larga en libertad, pero es un proceso que no siempre funciona y no es nada deseable. Y esto es un problema que afecta no solo en el Orinoco, sino en todo el área de distribución de esta especie. Profesor, en este tipo de investigaciones se suele identificar con chips a los animales, los que estén vivos en el territorio. ¿Cuántas personas, cómo se ha hecho ese seguimiento, la ubicación territorial y demás? Sí, bueno, existen trabajos en general con animales, en los que se pone un emisor, un radioemisor, que se le instala al animal y gracias a nivel vía satelital o con antenas en algunos casos se puede saber dónde está el animal. Sin embargo, esto es bastante complicado de instalar en animales como la nutria, que vive en el agua y que además estos collares, por ejemplo, como al jaguar, se le suele poner en el cuello. El problema con la nutria es que como tiene una forma que llamamos fusiforme, para tener una forma que en el agua sea más hidrodinámica, la cabeza es muy pequeña y tiene un cuello muy potente, de tal manera que no se le puede poner un collar porque se le sale. Entonces, estos dispositivos tienen que ir dentro del cuerpo, es decir, habría que ponerlo lo que llamamos intraperitoneal, habría que abrir el animal y meter el dispositivo dentro. Para que dure. Hay algunos dispositivos que duran 2-3 días pegadas a la piel, pero nosotros no somos partidarios de hacer esa técnica tan intrusiva. De tal manera que nuestro seguimiento para saber dónde están los animales es, como he comentado antes, gracias a la fotoidentificación. Hacemos mucho esfuerzo de seguimiento en campo, hacemos mucho seguimiento mediante fotografías. Gracias a las fotografías y la identificación de la mancha del cuello, podemos identificar esos animales y ubicarlos, sus desplazamientos, porque podemos ser capaces de seguir a ese individuo, saber que es ese individuo exclusivamente el que aparece aquí, allá, podemos definir sus territorios, podemos definir
la composición de los grupos, porque las nutrias gigantes, los perros de agua, son grupales. Sí. Nosotros en Orinoco hemos observado que hay el tamaño de grupo de entre 2, claro que es una pareja, un grupo recién formado, hasta 11 individuos. Podemos saber cuáles son los individuos del grupo gracias simplemente a usar herramientas tan poco invasivas como sacar fotografías, ¿no? Nada que ver con el otro sistema. Andan en grupo. Y finalmente, profesor, la recomendación para las comunidades en esa zona del país, que son las que, como le decía al comienzo, escuchan esta señal de la Radio Nacional de Colombia. Después de estos estudios, ¿qué mensaje le quiere enviar a usted a esa comunidad? Bueno, yo la verdad, justo allí ya le digo que gracias a la sorpresa que nos hemos llevado de encontrar estas densidades de nutria, después de que hace unas décadas había desaparecido, desde luego indica que la gente, esas comunidades, por lo menos las más cercanas a Puerto Carreño, parece que cuidan a las nutrias, ¿no? Yo les invito a que sigan haciéndolo, porque es una especie que no se olviden que aunque ellos lo ven a diario, porque está en una zona pues realmente rica en diversidad, no es común en el continente. Es una especie que está en peligro y es una auténtica joya. Y esa joya que para ellos es normal, puede ser una herramienta muy buena también para el desarrollo a nivel local como alternativa económica, que se está desarrollando poco a poco en esta zona del país, en el Orinoco, en Puerto Carreño, que es el turismo ecológico. Que se está juntando hay mucha gente que empieza a ver los paisajes de Orinoco, que son espectaculares. Yo le digo, yo soy de España, pero he viajado mucho por el mundo y a mí Orinoco me parece de lo más bello del planeta, sin duda alguna. Invito a todo el mundo a ir. La tonina, o sea, se ve facilísimo. A 10 minutos de Puerto Carreño estás viendo los delfines rosados. A media hora puedes ver las nutrias, aparte de lo que digo, paisajes, un montón de fauna más. Puede ser un atractivo interesante. Pero, si pongo un pero, porque hemos visto otros ejemplos en otras áreas del planeta, aquí en España, como hay mucha más gente, sí que tenemos ejemplos tanto negativos como positivos, de una mala práctica del turismo. Si se descontrola, si se hace de manera adecuada, vas a acabar, como decimos, con la gallina de los huevos de oro. El propio recurso lo vas a destruir. Vas a hacer que las nutrias, por ejemplo, empiecen a huir, la gente no va a poder verlas, lo mismo con los delfines. Hay que gestionar y planificar el turismo que puede venir y que pueda ser una herramienta económica, una alternativa económica para la población a largo plazo, y no simplemente una cosa de unos pocos años y por hacerlo mal rompamos ese recurso. Pues es una joya biológica, es una joya con mucha alternativa económica que puede ser muy buena para toda la región. Bueno, pues gracias por compartirnos, profesor Germán Garrote, biólogo español, esta noticia, este buen presente para la nutria, y también llamar la atención, por favor, para que nos dure ese buen momento, ese presente, y no se nos vaya a acabar. Esta recuperación de una especie, la nutria, el perro de agua en la región del Orinoco, particularmente en El Bichada. Muchas gracias por atendernos desde Andalucía, en España, y por este trabajo que han realizado. Que tengan buen día. No, muchas gracias a ustedes por dar difusión a este tipo de noticias y por llegar a tantísima gente. Gracias a ustedes. A usted, muy amable. Darío, mencionaba el profesor una amenaza para la nutria y para otras especies, la deforestación y el uso del mercurio, sobre todo en la minería ilegal. Y justamente estaba yo mirando aquí un trino que acaba de publicar Deutsche Welle en español, acompañado de un video de 1 minuto, refiriéndose al caso de Segovia en particular, en el Bajo Cauca, pero un trino en el cual Deutsche Welle recuerda que Colombia es el tercer país que más contamina con mercurio. En la extracción ilegal de oro se vierten, dice esta información, 75 toneladas anualmente a los ríos colombianos, solo por detrás de China y de Indonesia. Son las 8:31 minutos, ya regresamos en la señal de la mañana.